Pues venga, empezamos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí otro día más en nuestro querido Ateneo de Cádiz para dar comienzo a la tertulia literaria. Varios compañeros me han pedido que los disculpe porque, bueno, hemos cambiado del tercer miércoles al segundo martes, entonces a muchos les ha pillado a contrapié. Y luego hay varios que asisten, que están de médicos, bien de su hijo, de su esposa, del mismo, y no han podido acompañarnos. Pero bueno, estamos un grupito, yo creo que muy interesante, así que vamos a ver qué nos ofrece y nos regala hoy Caperucita y el lobo, Caperucita Roja y el lobo. Yo, la verdad es que cuando propuse el tema fue así como una corazonada a ver qué se presta. Hay varios compañeros que no pueden venir y que, ya he dicho, algunos me han mandado sus trabajos literarios, que yo los he repartido por ahí a los primeros que han llegado, para que antes o después de leer su propio trabajo, pues que lo lean. Se lo he dejado para que dominen el texto, que sabéis que muchas veces hay que dominarlo. Bueno, sobre la Caperucita Roja sabéis y el lobo feroz sabéis que es uno de los temas más importantes de la literatura infantil, ¿no? De siempre se ha interpretado, y eso lo hemos experimentado todos en nuestras casas, bueno, como esta prohibición, ¿no?, que hacía la madre, sobre todo: niño, no te alejes, o niña, sobre todo, no te alejes de mi lado, porque mira lo que puede pasar, que el lobo está ahí acechando. Y también había otra interpretación: no te salgas del camino, es decir, el camino que te hemos marcado, porque el lobo, el mal, el peligro, está acechando en cuanto que te salgas del camino que tienen marcado y que hace. Hoy tenemos más libertad, los jóvenes y los niños tienen más libertad, pero recordad que cuando nosotros nos criábamos, eso de apartarte mucho de tu casa, pues era un peligro. Yo recuerdo que ir al río, aquello era la prohibición máxima, era ir al río. Con lo cual todo el mundo iba al río. Yo me gané una buena tunda, ¿no?, por un día por ir al río. Ni me bañé ni nada, pero mi madre se enteró. Entonces, bueno, pues eso. Está la versión, hay varias versiones sobre Caperucita. Una de ellas habla de la pérdida de la inocencia, ¿no? Y la caperuza roja, porque interpretación hay para todos los gustos, simboliza la madurez sexual. Y el lobo es un depredador que está ahí al acecho de su preso. Luego, hoy se ha cambiado la concepción, las tornas. Hoy el que aparece como víctima también en muchos estudios es el lobo, ¿no? El lobo que es manipulado por la astucia de Caperucita y que ya lo lleva a donde le da la gana. En este sentido está la inversión de roles, ¿no? Caperucita no es una víctima, sino que manipula la situación y va buscando la perdición del lobo. Y luego la interpretación histórica, que es la que yo he mencionado al principio, que alecciona a los jóvenes, a las jóvenes, sobre todo, de los peligros de estos lobos, ¿no?, que son grandes seductores y que consiguen llevar a la juventud a su terreno, el terreno que ellos dominan y que está asociado, pues, al peligro, la droga, la bebida, en fin, todas estas cosas que no vamos ahora a enumerar. Yo he traído un poema que he escrito para la ocasión, pero me he acordado de que había dos poemas que a mí me llamaban la atención, de tal manera que, sin ser realmente consciente, el poema que yo voy a leer es una mezcla de las dos ideas que tienen los dos poemitas que yo voy a leer como homenaje al tema. El primero es El lobito bueno, que os acordaréis porque además hay una canción muy, muy bonita de José Agustín Goytisolo, Érase una vez el lobito bueno, y que voy a leer. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos, y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Y el segundo es de León Felipe, que también está versionado, está musicado. Yo creo que era Agua Viva, no lo estoy diciendo de memoria porque no lo he consultado, ¿no? Que
Agua Viva, sabéis que fue un grupo musical muy importante en la transición, que cantaba aquello de que cantan los poetas andaluces de ahora, y escribí este poema, sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Y es que, ya sabéis, muchas gracias, no hace falta. Ya sabéis que de siempre a los niños se les ha dormido con cuentos, cuentos en los cuales había una lección, había una moraleja. Esa moraleja, esa enseñanza que las madres, los padres nos iban transmitiendo mientras íbamos cogiendo el sueño, íbamos aprendiendo sin darnos cuenta de aquello que ellos querían enseñarnos. Yo desde luego recuerdo a mi madre con las fábulas que le encantaban, esas moralejas, y con los cuentos de este tipo donde había estos peligros y tú mientras te ibas durmiendo, pues ibas aprendiendo lo que era importante según ellos y según el mundo, la sociedad, ¿no?, de aquel entonces y de hoy, para que te hicieras una persona mayor, responsable, en fin, todos estos valores que se intentan transmitir. Y buena persona. Bueno, y voy a leer el poema, se llama Caperucita y el lobo, y que recoge un poco, yo creo, que el espíritu de los dos poemas que he leído antes. Este ya sí es mío. Suele ser el fiero lobo protagonista del cuento. Es por sus grandes colmillos, también por sus grandes ojos que parecen dos incendios, y por su rostro tan fiero que congela al que lo mira y lo amordaza de miedo. Mi madre, cuando era niño, me educaba con los cuentos, donde siempre aparecía un lobezno traicionero que con trucos diferentes engañaba a los pequeños y se los llevaba a un bosque donde pudiera comérselos. ¡Ay, qué mal rato pasaba viendo cómo el traicionero fingía a Caperucita ser un amigo sincero cuando solo deseaba comérsela en un puchero! Pero esto también pasaba con los 7 cabritillos y aquel de Pedro y el lobo, que engañaba a su vecino gritando que viene el lobo. ¡Qué mentiroso el chiquillo! Y no me puedo olvidar de los 3 hermanos cerditos, que levantaron 3 casas, cada una con su estilo. El más pequeño de paja, el mediano de palitos, y el mayor, que era un artista, la construyó de ladrillos. Pero por distintas causas, estas cosas del destino, el lobo nunca se come a estos seres chiquititos. Siempre pasa una catástrofe, esas cosas del destino que transforman al cruel lobo en un manso corderito. La conclusión de esta historia, lo que al final descubrimos, es que el lobo de los cuentos no es un brutal asesino, él es tan solo la excusa para asustar a los niños y así prever que se alejen de sus padres tan queridos. ¡Ay! Nos engañan con cuentos y con lobos de juguete que son tan solo las víctimas de los miedos de la gente. Pues nada, pues muchas gracias. La tertulia, ya sabéis, las normas, concisión, brevedad, presentaciones que no sean muy largas, y si leemos algún texto que hemos sacado sobre los cuentos o algo, por favor, se resumen un poco, dándole una impronta siempre personal, porque se trata de animar a la creatividad literaria. Entonces siempre hay que darle a estas cositas que son muy interesantes siempre, pero darle una pequeña impronta personal. ¿Os parece? Pues venga, empezamos. Adelante, Ausi. Hoy va a abrir tú. Ay. Mis lobos no son hombres. Son mis lobos. Venga. Buenas tardes a todos, que siempre se me olvida decir las buenas tardes. Con la cosa de... Sí.
Si me lo ponen muy cerca no veo las letras. Absolutamente personal. Vamos a ver. Se titula Caperucita Roja Moderna. Ole. Caperucita Roja Moderna. Caperucita era una niña muy buena y un poco ingenua. Un día le dijo su madre: me ha llamado la abuela y me ha dicho que hoy se le apetecía un poco de lenteja para el almuerzo. Así que las voy a guisar y en cuanto estén listas, las lleva en un tape. Ve rápido para que lleguen calentitas. Te lo digo para que no te entretengas. Y coge por el camino del río. Aquí cogemos por el camino del río. Muy bien. El peligro número 1. Y no por el barrio del chocolate, que es peligroso, porque viven gente de mala reputación, como ladrones, borrachos, atorrantes y fruncias. Caperucita le contestó a su madre: descuida, mami, iré por el río. Cuando iba por el camino, recordó que una compañera del colegio le dijo que en ese barrio vendían muy buen chocolate. Y ella, que era muy golosa y llevaba algunas monedas, optó por ir a comprar el chocolate. Se metió en el barrio y vio una tienda que tenía un letrero que ponía: aquí tengo el mejor y más puro chocolate. Caperucita entró en la tienda y pidió una tableta de chocolate, del mejor chocolate. El dependiente se extrañó al ver a una niña por allí y le dijo: el chocolate lo tenemos en polvo y en pastillas. Ella le dijo: pues démelo en pastillas. El dependiente le dijo: el paquete vale 50 euros. La niña se quedó pasmada y dijo: yo solo traigo 5 euros. Él se echó a reír y comprendió que en realidad lo que la niña entendió era chocolate y no droga. Así que le dijo: el chocolate que tengo no es para niñas. La niña le dijo: yo no sabía que hubiera chocolate de niños y de mayores. El dependiente le respondió: pues sí, nena. Ella se fue extrañada y cuando iba para la casa de su abuela por el barrio, la siguieron sin que ellas se dieran cuenta 2 ladrones. Y cuando llamó a casa a la abuela y ésta le abrió la puerta, ellos la abordaron, le taparon la boca y la amordazaron y la amarraron a las 2 mientras le robaban todo lo que pudieron encontrar que se podía vender en el mercado negro. El poco dinero que tenía en la casa y las joyas. Lo que ellos no sabían que las joyas eran falsas, porque las de oro estaban escondidas debajo de un mueble donde había una losa hueca pegada de una manera que parecía que no estaba suelta. Así que cuando cargaron con todo, cerraron la puerta y la dejaron amarrada sin poderse mover. La madre de Caperucita, viendo que la niña tardaba y que la abuela no cogía el teléfono, se fue a la casa de la abuela corriendo. Abrió la puerta y vio la casa revuelta y su hija y su madre amordazadas. Las dos las desató, le quitó la mordaza y la niña llorando le contó a su madre lo que le había pasado. La madre llamó a la policía, que vinieron al instante, que eso es raro, y vieron cómo estaba la casa. Se dieron cuenta quiénes habían sido y se fueron a la tienda del chocolate y allí encontraron lo robado. Y la abuela pudo recuperar sus objetos, menos el poco dinero que tenía. Así que Caperucita recibió la reprimenda de su madre por no haberle hecho caso y la castigó sin comer chocolate durante 1 año. Y la tuvo sin salir durante 1 mes. Y en ese tiempo estuvo estudiando y haciendo las labores del hogar. La abuela se recuperó del susto y no abrió nunca más la puerta sin mirar por la mirilla. Caperucita no se fió más de la niña que le había dicho lo del mejor chocolate. Y con esta experiencia se enteró que la droga pura le llamaban chocolate. Pues muy bien, Rosy. Un cuento muy ilustrativo. Esto sí que es un aprendizaje que representa el aprendizaje, ¿no? La niña aprendió que el chocolate era droga. Ella no sabía que era de niña chica. Venga, pues nada. Manu. Buenas tardes. Hombre, mi sea, que no te había visto. Pues voy a leer
un texto aquí de un compañero, de Serafín Galán. Se llama Caperucita. Yo no quiero contar el viejo cuento de la niña sumisa y obediente. La prefiero rebelde e independiente, y a su cuento darle otro tratamiento. Internet es el bosque del momento. Las promesas de amor tan convincentes pasan a ser mentiras evidentes, susurradas por un lobo sangriento. Disfrazados van con piel de cordero, la malicia en su cara no está escrita, para todos es el más caballero. Este lobo muy poco necesita para ser otra vez el carnicero y embaucarte como a Caperucita. Son historias cargadas de violencia, las que inundan de horror nuestras pantallas. Son tristezas causadas por canallas que no admiten tu libre independencia. Agredir con rudeza tu inocencia, expandiendo por redes la metralla, ufanarse de sus sucias medallas, presumiendo de su viril potencia. Descubierto parece arrepentido, mas su mente piensa en otro rebaño, procurando que no haya mucho ruido. Suelen ser personajes algo extraños, que aparecen sonrientes, que aparecen sonrientes, bien vestidos, maquinando perversos sus engaños. Yo traigo también una cosita. Lo que sí he traído un cuento, pero no tiene que estar con el logo. No sé si se puede leer. Sí, o no hombre. se puede. ¿Vale? Es no el tema del logo, sino es el ambiente, la atmósfera, Vale. lo que significa, el significado. Venga, pues os voy a leer un cuento que escribí, un cuento infantil, que se llama La musa de las pelusas. Dice: Sara tomó conciencia cuando se arraigó a la tierra, y de la tierra, al cabo de los días, germinó, convirtiéndose en una preciosa flor de color amarillo. Cuando estaba bajo tierra, toda su función era la de querer crecer, hacerse grande sin saber muy bien por qué. Un día pasó por allí un gusano que con sus patitas apartaba la arena, y cuando ésta la vio, se paró y la saludó. «Hola, semillita, qué reconfortante es el calor y la humedad de esta arena, ¿no te parece?», preguntó el señor gusano, a lo que Sara contestó. No le quitó la razón, pero extraño cosas que no sé qué son, y a pesar de esta felicidad de la cual estoy agradecida, siento cierta tristeza. El gusano la miró y, como era mucho más mayor, le respondió: «Querida niña, no te entristezca, pues solo te quedan días para salir y contemplar más sobre la naturaleza. Verás al sol allá en el cielo, y esa visión te dará la luz y la paz que ahora te falta». La semillita, sonriendo levemente: «Pues espero que usted tenga razón, y cuando vea a ese señor, comprenda sus palabras». Los días fueron pasando y llegó el momento cuando su pequeña cabeza sobresalió de la tierra y vislumbró el cielo. Verdaderamente, Sara se maravilló. Ya no sentía el peso de la arena bajo ella. El aire ya no era viciado sino fresco. El sol reconfortaba su cuerpo. El firmamento era eterno. Las estrellas bellas. La luna, cual perla, la arrullaba. Las nubes al pasar jugaban con sus formas. ¡Ay, el viento! Sin saber por qué, la hacía soñar. Sara creció y alcanzó la misma altura que el resto de sus hermanas. Había diversidad allá donde mirara. Unas flores eran violetas, otras rosas, otras azules, por no hablar de sus diferentes formas. Sara, como dije al principio, era de color amarillo. A Sara le gustaba jugar con el viento, le gustaba bailar, hacer formas y movimientos. Ríe, canta. Algunos la miran extrañados, otros se alegran de su felicidad. Pero lo que nadie sabe es que ella se siente atada a la tierra. Sara lo que quiere es poder volar. Un día, por el tronco de la flor, subió un caracol hasta posarse en uno de sus pétalos. «Querida, ¿me das permiso para beber de ti unas gotas de rocío?», le preguntó el caracol. «Adelante, beba usted cuanto quiera, señor». Cuando el animal refrescó su garganta, le dijo a Sara: «Yo te he visto bailar con el viento.
He visto en tus ojos la felicidad en todos los momentos en el que Él está. Pero también he visto la tristeza reflejada en tu rostro cuando Él se va. Me agrada verte bailar, sonrió el animal. Sara la miró complacida y le dio las gracias. Yo lo que quisiera es poder volar, dijo mirando al cielo, hacerlo junto a las abejas, a los colibríes, admirar la tierra allá a lo lejos y comprender aún cómo es ese sentimiento de libertad. El caracol le sonrió. Desde luego es un bonito sueño. Es cierto que en este momento tienes otras funciones como producir semillas, haciendo que nazcan más flores, ofrecer alimento, entregar fragancias y colores. Y aunque muchos dicen que los sueños son, viéndote a ti y sabiendo... Espera, que la letra ya es un poco chiquitita. Perdón, que ya me perdí. Jolín. Bueno, pero estos llegan cuando tienen que llegar los sueños, ¿no? Así que, querida, sigue disfrutando del viento, baila con las abejas, charla con los colibríes y da lo mejor de ti al mundo. Con todo esto dicho, el caracol se marchó, pero no sin antes darse de nuevo la vuelta, gritando con entusiasmo: tranquila, no dejes de soñar. Sara estaba un tanto confundida con todas aquellas palabras. Si bien es cierto, el caracol no le prometió que ella pudiese poder volar, pero tampoco le dijo que no pudiese conseguirlo. Las semanas fueron pasando. El final del verano daba paso al otoño. El frío estaba llegando y Sara comprendía que se acercaba a su final. Si bien hubo muchos momentos en los que Sara sentía que quería poder alzar el vuelo y marchar, también comprendió que sus funciones eran importantes, que en este proceso de madurez, que en realidad había sido muy feliz, que tenía muchos amigos y que de la belleza de la que ella se maravilló, y de que, perdón, es que veo la letra muy pequeña, cuando pudo sacar su cabeza de la tierra, ahora era partícipe. El frío llegó, Sara se cerró, sus pétalos de color amarillos fueron dando paso a unos algodonados de color blanco. El otoño asoló el campo y aquel viejo caracol que ya tenía unos años, junto con sus nietos, se acercó a la flor para darle un último adiós. Abuelo, ¿dices que esa flor marchita volará? ¿Porque ese fue su deseo? Claro que volará. Solo le hace falta a que llegue el viento y cuando llegue, su deseo se cumplirá. Ese día, abuelo y nietos, esperando pacientemente, se pusieron a jugar. Mientras una niña que por allí pasaba exclamó: «¡Un diente de león!». Se tumbó junto a la flor y delicadamente la admiró. «¡Qué bella y delicada eres!». «Uy, hola, señor caracol, ¿qué bebés más bonitos tienes?». Saludó la niña educada, pero todo su afán era esa flor con la que quería jugar. «Quiero que vueles», dijo la niña mientras llenaba sus pulmones de aire y soplaba. El viento se apoderó del cuerpo de Sara y ésta voló. Los ojos de la niña eran de pura felicidad, los de los pequeños caracoles de sorpresa y los del viejo de tristeza. «Es hora de que juegues por última vez con el viento», dijo el animal. «Al final has podido cumplir tu sueño. Adiós, Sara, adiós». Todos... ¿Le dejo aquí? ¿O es que me estoy apurando también porque es un poquito... ¿Queda mucho? No. Venga, termínalo. Todos la despedían. Aquella pequeña bolita algodonada llegó tan alto como las nubes. Desde allí podría ver los campos tiznados ya de marrón, el cauce del río y las casas techadas. El vuelo de Sara fue largo, pero acabó llegando hasta mi ventana. La veo pasar por los agujeros de mi persiana, brillando gracias a los rayos del sol. Me hipnotiza su baile por mi habitación y hasta el punto que me inspira para escribir este cuento y una canción. Sara baila con el viento y como él quiere volar. Sara inunda el mundo de colores y de colores bonitos. Sara es pequeña, yo la quiero cuidar. Sara es una pequeña pelusa voladora que me hace soñar. Sara, eres magia y musa a la que un cuento dedicar. Bueno, Concha. Es un poco largo. Soy de las gafas que no veo nada.
tardes a todos. Antes de leer nada mío, voy a leer por encargo de Ramón pues un texto de un relato de Yayo Gómez. Lo he leído brevemente sola y la verdad que me gustó mucho. Está muy bien hilado. Irene, ¿ya te has dormido? Mira que te conozco muy bien y sé que finges. Esa es mi madre, que como todas las noches y a pesar de que ya he cumplido 12 años, me sigue leyendo cuentos, según ella, para pasar tiempo juntas y de paso relajarme. Lo que no sabe es que muchas de sus historias me ponen nerviosa y me dejan dándole vueltas al coco. Siempre pasa lo mismo, hay una gente que sufre, que se odia o que acaba mal. Hoy le ha tocado a Cenicienta, un padre que no se entera de nada, una madrastra malvada, 2 hermanastras que la tratan de pena y un príncipe que aparece de repente y la rescata como si fuera un premio. Mamá, de verdad, que ya con ese cuento que me está entrando un agobio tremendo, con tanto mal rollo y esa manía de que alguien tiene que venir a rescatarte. ¿Quieres ver patito feo? ¡Claro que no! Ese es peor. Los otros patos le dan picotazos, los pavos le persiguen y las gallinas se ríen de él. Eso en mi cole acaba en protocolo anti-bullying y reunión urgente con los padres, fijo. ¿Qué contestataria eres, hija? Bueno, seguiré entonces con el Caperucita Roja. ¿Por dónde lo dejamos la otra noche? Así. El lobo se comió a la abuela y a Caperucita. Menos mal que apareció un cazador que para liberarla le abrió la tripa al animal, sacó a ambas, llenó el vientre de piedra y cerró. Cuando el depredador despertó de su siesta, sintió mucha sed y al acercarse al río perdió el equilibrio y cayó dentro, donde terminó ahogándose. Mamá, entiéndeme, el lobo es carnívoro y salvaje. Lo suyo es comerse lo que pilla, pero lo del cazador es otro nivel. Fue llegar y abrirle en canal, rellenarlo de piedra y coserlo como si no pasara nada. Eso es muy fuerte. Suena a maltrato animal. Te lo digo en serio, ¿eh? Te callas y te duermes de una vez, que mañana, después del ortodoncista y el inglés, tenemos que ir al psicólogo por aquello de tu déficit de atención. Para mí que no tiene déficit de atención. Genial. Ahora os leo lo mío. Lo mío es una poesía y bueno, trato a Caperucita desde otro punto de vista actual, pero a mí siempre me ha chocado un poquito este cuento. Y yo lo veo pues desde otra perspectiva. Me he equivocado, había cogido otro papel. Mira. Escarlata y Rómulo. En una mole de hormigón y de arrogancia, donde el arroyo perdió su abundancia, vive la abuela en su retiro ilegal. Finge dolores cuando el silencio asoma, mientras usurpa el agua y la tierra asola. Llega Escarlata con su seda de fuego, viste su capa para alimentar su ego. No busca el abrazo, busca el escenario, un set de rodaje para su diario. Y con manos torpes de orgullo vestidas, corta las flores, las deja vencidas. Rómulo observa tras el viejo roble, guarda un mensaje antiguo y noble. Niña, detén ese afán de grandeza, que en cada rama vibra la naturaleza. No es propiedad, es un bien compartido. Si agredes el suelo, todo está perdido. Pero ella ríe con voz de cristal, desprecia el consejo del ser natural. Tú me hablas a mí, fiera, mi abuela es la dueña de esta ribera.
y en un éxtasis ciego de estéril victoria pisotea la vida, desprecia la esencia. Rómulo lanza un aullido de espanto, el bosque responde con un negro manto. Ella se asusta, pero usa su red. ¡Ayuda! ¡Un lobo! ¡Venid de una vez! El móvil registra su falsa agonía, mientras el hombre prepara su artillería. Huye la falsa entre el matorral. Rómulo escapa del plomo fatal. Quedan los carteles, la mentira montada. El lobo es peligro, la chica es helada. Pero el valle sabe, en su cauce desierto, que los verdaderos monstruos están bajo el techo. Manolo Mover. Bueno, buenas tardes. Mi poema se llama Canto del bosque y de la niña que despierta. La niña camina, no sabe aún que camina hacia sí misma. El bosque la recibe. La niña avanza, el mundo detrás de ella se vuelve pequeño, como si la infancia fuera una casa que se encoge al cerrar la puerta. El sendero se bifurca, la niña duda, y en esa duda tan breve y tan pura ya comienza la iniciación. El bosque la mira, los árboles inclinan sus ramas como ancianos que reconocen el temblor de quien entra por primera vez. Entonces aparece él, el lobo. No un animal, sino la sombra que cada ser lleva dentro. La astucia, el deseo, el peligro, la voz que seduce y que enseña a desconfiar. El lobo sonríe, la niña responde, y en ese diálogo aparentemente inocente se abre la grieta del mundo. Porque hablar con la sombra es permitir que el lenguaje revele su doble filo. El lobo pregunta, la niña contesta, y cada palabra es una piedra que cae en un pozo profundo. El eco tarda en volver, pero cuando vuelve ya no es el mismo. El bosque escucha, sabe que la voz es un arma, que la palabra puede salvar o devorar. Sabe que la niña está aprendiendo la primera lección del mundo adulto, que no todo lo que habla dice la verdad. La niña sigue caminando, el lobo se adelanta, la sombra siempre llega antes al lugar donde la inocencia cree estar a salvo. La casa de la abuela aparece como un faro torcido, como un refugio que ya no protege. La niña entra, la sombra la espera. El lobo habla con la voz de la abuela, la mentira se disfraza de ternura. La niña pregunta, la sombra responde, y en ese intercambio la realidad se vuelve un espejo roto. ¡Qué ojos tan grandes! ¡Qué boca tan grande! La niña reconoce por fin que el mundo no es transparente, que la bondad necesita discernimiento, que la luz también puede herir. Entonces llega el instante en que la infancia cae como un velo antiguo. La niña renace, no como heroína, sino como quien ha visto la verdad desnuda del mundo. Y aún así decide seguir caminando. El bosque la deja salir. Ya no es la misma. Sus pasos tienen un peso nuevo, una claridad que no tenía antes, una voz que ha aprendido a escucharse a sí misma. La niña vuelve al sendero, el bosque se abre detrás de ella, como un libro que se cierra despacio, con respeto. Y aunque nadie lo diga, aunque nadie lo note, algo ha cambiado para siempre. La niña ha cruzado el umbral, ha mirado a la sombra, ha recuperado su voz. Y ahora camina con la certeza silenciosa de quien ha descubierto que crecer es aprender a nombrar la luz sin olvidar la oscuridad. Juan Salvador, mientras viene voy a leer un poemita que me ha mandado Acela. Acela es una cubana que conocimos hace unos años y bueno, vive en Jerez y le cuesta mucho trabajo venir, pero me ha mandado un poemita muy corto y mientras Juan Salvador se sienta,
lo voy a leer. Se titula ¿Dónde vas, Caperucita? Cesta en mano y paso incierto, va la niña por el bosque abierto. Entre flores de escarlata y lino, el lobo aguarda tras el camino. ¿A dónde vas, pequeña? ¿A dónde vas, pequeña de rojo? Pregunta la fiera con turbio antojo. A ver a la abuela, responde la niña, sin ver la sombra que el aire empaña. Dientes grandes, ojos de fuego, la trampa se cierra en un cruel juego. Pero en el cuento de viejo rigor siempre hay un hacha para el cazador. De Acela. No sé si tú conoces a Acela. Bueno, alguna vez porque tenemos un grupo de profesores, de docentes, que bueno, no solo docentes, también hay gente, está Carmen que también acude, y bueno, la hemos conocido por ahí. Ella es un miembro del exilio cubano, su marido es médico en Jerez, y ella era profesora licenciada en lengua y literatura, y era profesora en un instituto de Cuba. Pues bueno, sabéis que gran parte de la población cubana ha salido al exilio, y ella pues bueno, salió de Cuba y está viviendo en Jerez, y su marido ejerce allí la medicina. Pues cuando quieras, Juan Salvador. Muy bien. Ya he dado una explicación de Muy- quién es Acela, muy coherente, así muy que coherente. la próxima vez tendrá que venir, ya se lo diré. Bueno, pues el que venga y la conoceremos, Sí. ¿no? Claro, claro. Bueno, tiene buenas ese tardes, acento buenas bonito. tardes a todos y a todas. Y yo es que no he escrito nada, ahora después de escuchar digo, puede haber escrito algo, pero como había decidido leer un poema mío, pues nada, no he escrito nada. No pasa pero, nada, venga. Cuento puede escribir mucho, pero no se me había ocurrido ahora. Venga. Bueno, pues esto es algo perdido. Y escribí esto. Despertar pasado el ocaso del día. Sentir muy cerca la sombra que te acompaña. Pensar que estás solo en compañía. Como el pasar de las horas que te recuerda la infancia perdida. Un día más, tal vez. Una incansable cadena de pasar tu vida. Recuerdo pasar el tiempo, como una tenue brisa. Pasear por campos desolados, por una gran sequía, donde los niños del lugar jugaban a ser hombres, sin pensar que un día lo serían. Hoy el tiempo pasa más deprisa. Los atardeceres se suceden unos a otros, con impaciente prisa. Un ligero viento recorre las vacías calles, arrastrando la miseria caída por el suelo. La negrura de la noche las hace inhabitables. Un recuerdo nos llega a la memoria, una infancia fugaz que nos acompañó de pasajera. Juan Salvador, un placer como siempre. Igual. Bueno, pues continuamos con nuestro... Ay, perdón. Vale. Pues venga. Perdona, dime el nombre. Pero Esperanza. yo me quedé un poco sorprendido porque pensaba que iba a leer ella. Ya, pero es que yo ya la conocí, Esperanza, en Foro Libre, la asociación, que estuve allí hablando sobre mi poética, que Manu me estuvo entrevistando. Y claro, Esperanza, no sabía yo que tú eras escritora, ¿sabes tú? Pues no, como que un poco, venga, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Esperanza y os voy a leer un poema que también habla de lobos y de niños. Comencé a escribir por amor a un burro. Yo tenía 4 años y el burro era pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, su nombre, Platero. Él fue durante mucho tiempo, el largo tiempo de un niño, mi compañero, mi juguete más querido. Jamás comprenderé por qué Platero, pequeño y débil, hacía llorar a mi padre. Volvía humano su ser altivo, Dios temido. ¿Qué unía a mi padre y a Platero? ¿Qué le unía a mí siempre en aquellos momentos? Solo yo y Platero entre su cuerpo y el libro. Leíamos la misma poesía, a tiempo, despacio, con calma. Callaba, se ahogaba en sus lágrimas, callaba. Sentía su frente en mi espalda, seguía la lectura, miraba de reojo su cara. No podía parar de leer ni consolarle. Yo lo deseaba. Nunca lo habría permitido. Sin equivocarme en la lectura ni fallar una palabra, temblaba. Mis ojos iban hacia sus ojos húmedos y tristes. Acabada la lectura, quieta, terminaba su llanto. Yo paralizada en la silla junto al libro, él marchaba. Durante años Platero durmió bajo mi almohada. Durante años fue juguete y compañero. Mi tesoro, la mano hacia mi padre. Crecí y sin saberlo había perdido la inocencia de Platero. Él ya no quiso que leyera. Entonces, en la más triste y aburrida tarde que recuerdo, comencé a escribir.
Escribí cartas a Platero, cartas muy largas, emborronadas. Tenía 7 años. Y Platero. Desde entonces escribo en papeles viejos, usados, en cuadernos rayados a lápiz. Como empecé sigo, y sigo escribiendo, por amor a un sueño. Pues continuamos con Humberto, que ha estado por ahí de viaje. Así que se nos ha vuelto un poquillo viajero, ¿no, Humberto? Bueno, una anécdota, ¿no? Yo escribo cuentos a raíz justamente de lo que nuestro amigo Ramón decía, ¿no? De que uno cuenta cuentos, escucha cuentos, y a mi hijo yo le contaba todos los días cuentos. Terminé ahora escribiendo cuentos, ¿no? Ya lo voy a publicar oportunamente. Este es un pequeño poema de la historia no contada de la Caperucita Roja, el enigma de la historia no contada. ¿La caperuza fue buena o ilusa? Es una pregunta. ¿Roja su pasión o su bandera? ¿Llevó en su canasta mantequilla y torta? Si no era pilla ni tonta. Lo que sucedió era lógico, que el bosque no era ecológico. Porque el lobo tenía buena dicción. Parecía orador de capacitación. ¿Sabía el lobo dónde estaba la casa de la abuela? Todo el mundo se pregunta, ¿cómo pudo tragársela si su piel de la abuela parecía suela? No se dio cuenta la caperuza de los grandes ojos de sapo, las orejas de zorro y la bocaza de cocodrilo. Para que el lobo se trague a la abuela y terminar con caperuza como alimento en la panza del lobo. El lobo hambriento. El cazador. Ay, te pregunto si el cazador era novio o amante. Sabe Dios. Pero que la abuela, que parecía muy ardiente. Bueno, continuando. El lobo, matando el cazador al lobo, la mató por celos, fíjate, de una cuchillada, por ser muy pillo. Cometió delito por feminicidio, porque no fue al presidio. Dicen las malas lenguas, que Caperuza, la abuelita, la abuela y el amante, el cazador, desde entonces han formado un trío y fueron felices para siempre. Bueno, esto ha sido un giro radicalmente nuevo. Total. Hemos visto versiones atrevidas, ¿no? Pero es genial. Isma. Hola, buenas tardes. Caperucita, otra nueva versión. Caperucita salió de su casa con una cesta con leche, galletas, miel y un jarabe para la tos que le había preparado su mamá para llevarla a casa de su abuelita. Ve por el camino correcto y no toques nada, le dijo. Pero ella no siguió las advertencias de su madre. Era una niña descuidada y desobediente. En el bosque todos la temían. Al ver su capa roja, los animales se escondían porque le tiraba piedras asustándolo.
Los árboles crujían en señal de aviso y hasta el viento parecía cambiar de dirección cuando ella aparecía. Nada más adentrarse en el camino ya había arrancado un ramo de lirio silvestre. Pisó un nido de musgo que llevaba años creciendo. Espantó a una camada de zorro lanzándole piñas e iba tirando por el suelo los envoltorios del chocolate que se iba comiendo, el envase del zumo y la botella de agua. El bosque estaba en silencio. De pronto, «¿Otra vez tú?», murmuró una voz entre las sombras. Era el lobo, que apareció entre los árboles, pero no era el lobo común de los cuentos. Era alto, con el pelaje lleno de barro seco, una chaqueta vieja y unas botas desgastadas. Su mirada parecía llevar tiempo vigilando. Caperucita quedó sorprendida al verlo, pero desconcertada ante su apariencia física. «¿Eres el temido lobo feroz?», preguntó ella. «¿Sabes lo que acabas de hacer?», dijo el lobo señalando el nido pisoteado. Caperucita se encogió de hombro. «¿Era solo musgo?». «No, era el hogar de una familia de musarañas. Lo utilizan como material de refugio. Y esos lirios que has arrancado tardan 10 años en volver a salir. He visto a cientos de turistas hacer mucho ruido, hacer lo mismo y sin respetar nada. ¿No te parece que en vez de crear, ¿no te parece que en vez de crear desolación es mejor sembrar vida y bienestar? Las aves no anidarán donde ya no hay silencio». «No me des sermones, viejo peludo», espetó ella, ajustándose la capa con un gesto de indiferencia. «Cada uno hace lo que quiere. Si no te gusta o te molesta, vete a otro bosque». El lobo no alzó la voz, no rugió ni la amenazó, y con su pata apartó las ramas rotas que ella había aplastado, señalando con el hocico el rastro de plástico que había en el suelo. «Ven, por favor», dijo, «te enseñaré algo». La llevó por el bosque y le mostró donde las raíces sujetan la tierra para que no se la lleve la lluvia. Le explicó cómo un lirio pisado tarda unos 10 años en brotar, pero una semilla bien plantada puede salir al año siguiente. Los envoltorios y los envases que dejan en el suelo atraen a los cuervos, y los cuervos se comen los huevos de los zorros. ¿Y tú por qué sabes esas cosas si eres un animal? Sí, soy un animal como tú dices, pero me he convertido en el guardián del bosque. Desde que un día un cazador, viéndome muy herido, se apiadó de mí y le prometí que nunca haría daño a nadie y me convertiría en un defensor del medio ambiente. El lobo se agachó, recogió las basuras y replantó los lirios con las raíces que le quedaban. Caperucita miró al suelo. Por un instante el viento pareció contener la respiración, quedando impactada de las enseñanzas de aquel animal. Luego enderezó la cabeza y dijo: «Tengo que irme». El lobo no la siguió. Sabía que lo mismo que los árboles tardan décadas en alzar la copa, algunas conciencias mucho más en abrir los ojos. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando a la mañana siguiente Caperucita llevaba semillas y una bolsa para recoger basura? El lobo la vio de lejos, asomado entre los árboles y arbustos. No dijo nada, solo movió la cola como quien aprueba ese comportamiento. Y Caperucita por primera vez se fue respetando el camino. El bosque dejó de sentirse hostil. Los pájaros volvieron. Comenzaron a escucharse sus cantos y a avistarse diversas especies. Caperucita aprendió 2 cosas: no juzgar por la apariencia, sino por sus acciones y buen corazón. Y que a veces las personas pueden ser mucho más temerarias que los propios animales. Bueno, lo dicho, hoy estamos viendo un formato de Caperucita radicalmente distinta. Hasta hemos visto una rebelde y luego ecologista. Eso está bien, Carmen. Mucho. A veces, para mí. Bueno, ante todo, buenas tardes, que el tema me encanta. Desde que Ramón lo dijo, a ver si me lo pone otra vez más cuento, Ramón. Dice, perdón, era raro de ver a Caperucita Roja tan temprano dirigirse hacia el bosque,
y sobre todo por una zona bastante peligrosa, por el tipo de animales que podrían cruzarse en el camino. Pero ese día su mamá tuvo que ir al trabajo más temprano de lo acostumbrado, por lo que Caperucita Roja tenía que llevarle a la abuela unos pastelitos de carne, ya que se encontraba algo indispuesta para salir de compra. Una vez que empezó a caminar se cayó varias veces debido a los agujeros que hacían los castores y las liebres que repoblaban los alrededores de la zona. Y hasta pensó al verlos correr que podría ser amiga de ellos. También de los leñadores, gente trabajadora que cuidaba el monte para que se mantuviera verde y limpio en estado natural. Los leñadores, al verla sin ninguna compañía, le advirtieron que tuviera precaución, ya que muchos de los que vivían allí habían visto merodear a un enorme y feroz lobo comiéndose todo aquello que se le pusiera por delante. Caperucita Roja, que se lo tomaba todo a broma, lo único que hizo fue encogerse de hombros y ponerse la capa para protegerse del frío, mientras gritaba: ¡Horro, que viene el lobo! Pero a medida que se adentraba en la oscuridad, se oía todo tipo de ruidos. El miedo fue apoderándose de ella. No quería pensar que la historia contada por los leñadores fuera verdad. Había un olor extraño sobre el suelo y hasta creyó ver las orejas alargadas y picudas del lobo entre la sombra. Miró a su alrededor como si llevara en la piel el alma pegada del diablo. Agarrando fuertemente la cesta contra el pecho, echó de pronto a correr hasta llegar a la casa de la abuela. Al llegar allí se dio cuenta que le faltaban la mitad de los pastelitos. También se dio cuenta de la puerta de la casa que no estaba cerrada del todo. Pensó que la abuela se la podría haber olvidado de cerrarla. La llamó varias veces, pero no hubo respuesta y decidió abrirla despacito para no molestarla. El corazón le latía deprisa y no podía controlar la respiración. Una vez dentro se sentó en la butaca y algo en ella le llamó visiblemente la atención. Sus ojos parecían distintos y no encajaban con el menudo cuerpo de la abuela, ni tampoco con las orejas y la boca, igual que los ronquidos que emitía con fuerza sobre la cama. Caperucita, cada vez más asustada, miraba a su alrededor y recordó la historia de los leñadores. Unos pequeños golpecitos en la alacena le hicieron comprender que la abuela se encontraba en buen estado. Ese era uno de los secretos que guardaba de su niñez. En ella tenía la abuela su escondite favorito. Caperucita, que era muy avispada, cogió la escoba que tenía en la cocina y abalanzándose contra él se la partió en la cabeza hasta que la dejó hecha añicos, al mismo tiempo que pedía socorro. Tuvo la suerte de que algunos de los leñadores que pasaban por allí entraron en la casa y le propinaron una buena paliza, y el lobo salió huyendo por el bosque con el rabo entre las patas. A Caperucita le dolían los pies. Una especie de sudor frío recorría la frente de un lado hacia otro lado. En aquellos momentos la claridad del sol se alumbraba de nuevo su camino, pero al llegar allí, al único que vio junto a ella fue a su marido intentando cogerla para darle unos cariñosos mordisquitos por detrás de la oreja. Uf, menudo susto me he llevado. Pensé que era el lobo el que quería morderme y no puedes imaginarte el dolor que tengo en las plantas de los pies. Llevo toda la noche corriendo por el bosque y además despeinada. Menos mal que todo ha sido un sueño. Flores. Que parecía que esto iba a ser porque falta mucha gente, ¿no? Pero vamos, se ha ido alargando, que vamos con el tiempo. Venga. Buenas tardes. El tema de los cuentos es precioso y pedagógicamente son increíbles para cualquier clase y en cualquier momento. Mi poema se llama Un mundo lleno de palabras mágicas. Cuéntame un cuento, abuelita, de esos que sabes tú.
Cuento de lindas estrellas, de princesas encantadas, de piratas de barba negra, de castillos embrujados, de cofres llenos de perlas, de príncipes que son sapos. Cuéntame un cuento, abuelita, anda, cuéntame un cuento de esos que sabes tú. Cuéntame, abuela, ese cuento donde el dragón custodiaba el cofre grande lleno del polvo de estrellas y donde las brujas huyen hacia las tímidas estrellas. Cuéntame un cuento, abuelita, anda, cuéntame un cuento de esos que sabes tú. Abuelita, cuéntame aquel cuento donde un lobo bueno ayudaba a Caperucita a fabricar una casa para esos 3 cerditos y donde el búho de los cuentos fabrica su nido con pajitas de sorpresa y cañitas de ilusión. Ululando está ahora el búho. ¿Lo oyes, abuela, en el cuento, abuelita? Ululando en el cuento que me cuentas tú. Y yo te diré cada noche, cuéntame un cuento, abuelita, de esos que sabes tú. Y digo lo de pedagógico porque ulular es un verbo que solamente lo hace el búho y mediante un cuento un niño lo aprende. Claro, muy bien dicho. Gracias. Gracias. Ten mucho cuidado. Sí, ya. Vamos, voy al apartamento. Voy. Manuel. Buenas tardes. Bueno, voy primero con 14 versos que dicen que es soneto sobre Caperucita. Bueno, hay cuentos de Calleja, cuentos de la calle, cuentos de callejuela y un cuento para Caperucita. Un mundo de vejez en soledad, la vida como un cuento imaginario, donde solo el dinero es necesario, orlado de mentira y de maldad. Unos ojos te miran sin piedad, una voz que obedece a lo falsario, unos dientes que te muerden a diario. Si en tu empeño sostienes la verdad. Porque no hay más valor que la mentira, alimento inventado para pobres, patraña cegadora de tus miras, porque temen a la furia de tu ira, al bosque de la paz que nos abraza y al lobo y su nobleza que te inspira. Bueno, Ramón me hace llegar un poema de Ángel Caballero, que paso a leeros. La Caperucita de Ángel Caballero. Me han dicho que fue Ramón el que ha propuesto este tema. Por mí no tengo problemas. Los cuentos son mi pasión. Caperucita y el lobo hoy voy a diseccionar. No me quiero equivocar quedando así como un lobo. Creo que el cuento me lo sé. Y ahora os lo quiero contar. Como mi abuela Pilar o era el abuelo José. La dulce Caperucita siempre fue niña obediente, decidida, muy valiente, que cuida de su abuelita. Si su abuelita está malita, sube a la casa del monte, que está allí en el horizonte, al ladito de la ermita. Que la abuela es la santera, que cuida de la patrona y es una buena persona, aunque parezca sordera. Pero vamos al cuento. Quiero decir al meollo, lo del pastel, lo del bollo y los demás alimentos. Su madre le dijo un día que en vez de irse a la escuela, que fuese a ver a su abuela porque ella no podía. Que llevase en la mochila un quesito, un buen pastel, una jarrita de miel y que subiese tranquila. Lo del lobo estaba escrito. La chiquilla se distrajo. El lobo cogió el atajo y al final, el final no fue bonito. Perrol, su primer autor, escribe un final con muerte. Con los Green tenemos suerte,
y aparece el leñador. Os plantearé unas cuestiones para poder comprender en qué pensó esta mujer mandando aquellas misiones. No se lo pensó muy bien, porque en peligro la expuso a la violencia y abuso en menos de un santiamén. No basta con advertir que los peligros latentes debió de ser más prudente y no mandarla salir. La madre fue una imprudente que dejó sola a su hija. Creo que se le fue la chola, para mí es evidente. Pero el padre, ¿dónde estaba? ¿Por qué en el cuento no sale? ¿Había ido a cazar zorzales o en una fiesta de cava? Podría hacerme más preguntas, pero a vosotros las dejo. El asunto es más complejo. Las respuestas van adjuntas. Blancanieves y sus enanos, Barbazul, los tres cerditos, Cenicienta, Garbancito, Gretel y Hänsel, su hermano. Puedes elegir cualquiera. Leerlo en profundidad. Luego dime la verdad, si no merecen la hoguera. Los cuentos tradicionales en estos tiempos modernos nos llevan a los infiernos, porque suelen ser letales. Por eso no cuento cuentos, ni a mis hijos ni a mis nietos, pues me parecen panfletos, crueles, sádicos, violentos. Son cuentos llenos perros, llenos de muerte y terror. No los contará un señor como es Ángel Caballero. Muy bien. Pues nada, vamos a ir ya terminando. Misea. ¿Qué tal? Muy buena, Misea. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Bien. Yo voy a cambiar todo lo que hay, no tiene nada que ver con lo que se ha dicho, pero bueno. Yo en el año 1994 escribí en la carta de directo, mandé un montón de cartas, se publicaron muchas, pero esta precisamente no, entonces, y otra porque por lo que decía. Entonces, pues le tengo mucho cariño. El título es Caperucita y el lobo intelectual. Érase una vez, como tantas otras veces ocurre en el tiempo, que un norte de un día del mes de del año oeste, en un momento de la historia, se escondiese Caperucita delante de la puerta de la casa de la abuelita, a la cual había ido a visitar. Pues según le había dicho su madre, que la pobre que su abuelita se encontraba mal de la seguridad social. Y fue a partir de ese momento cuando se creó la Cruz Roja. Debido a que la abuelita era tan católica que no daba un paso sin su cruz roja entre las manos, la cual le regaló a Caperucita y que envolvió en su caperucita roja, de ahí el lío de la Cruz Roja. Pues bien, como he dicho anteriormente, nada más llegar Caperucita a la puerta de su abuelita, llamó en la misma, para que la abriera. Toc, toc, toc. ¿Quién es? Se oyó detrás de la puerta. Soy tu nieta, Caperucita la Roja. Pasa, tontina, que la puerta está abierta. Y al instante seguido, Caperucita empujó la puerta y entrando en la casa, vio a su abuelita acostada en la cama y acercándose a su cabecera, le ofreció un canastito que le había preparado su madre para que su abuela se recuperara. Y dime, tontina, ¿qué me has traído? Pues vamos a ver, mira, aquí tiene el voto de un gaditano para que salgas. Presidente, que ya sabes, que Chávez dijo que, aunque le sobrara el dinero, nunca daría la autopista de Cádiz-Sevilla, no fuera que el peaje, en agradecimiento, toma Moreno. También le trajo la foto de un corrupto que dicen que da mucha suerte, y este vaso comunicante, para cuando se necesite agua en uno de ellos, lo pase al otro y viceversa. Pero de pronto, Caperucita empezó a notar un tufillo y le preguntó a su abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tiene? Tontina, ¿son para ver alguna vez a Juan Carlos algún día en la cola del paro? Abuelita, ¿qué orrea más grandes tiene? Tontina, son para oír mejor el desencanto de la mayoría del país, a excepción de los que comen de la sopa boba.
Abuelita, abuelita, que nariz más grande tiene. Tontina, son para poder oler ese clima que hay en el aire enrarecido por la política de su graciosa majestad, Felipe Rey del Bonsai. Abuelita, abuelita, qué boca más grande tiene. Tontina, son para poder tragar lo que nos queda de dirigir con este gobierno inepto, capitaneado por el gran capullo de Adelí. Abuelita, abuelita, qué morro más grande tiene. Tontina, son para cogerte por esa cinturita que tiene la vejilla y poder llevarte a la boquilla como llevar rumasita, viendo que acercar con mis ojitos, olerte con mi naricita y oírte con mi orejita. Los lamentos de este cuento y color colorado, la historia se ha terminado. Sí, se nota que está... Pero es historia. Sí, hombre. Otra manera de reproducir. Bueno, Fernando. Le cambió los nombres y ya está. Fernando, lee tu poema, porque vamos con el tiempo justo y... ¿No leo el de...? No. Como ya ha salido uno. Bueno, es que mi poema no tiene nada que ver con Caperucita, porque no me ha dado tiempo. Porque no pasa nada. Pensé que era el 22 la reunión. Y ayer lo comentamos. Bueno, yo tengo dos cortitos. Si puedo leo uno y si no, pues no importa. Venga. Va otro día. Sol de invierno, atrevido y sagaz, que roneas cargado de luces y certezas, de flores de un día, que nos cautivas una y otra vez mostrándote resplandeciente y altivo, que adornas tus labios con muecas anaranjadas y gestos seductores. Tú, que regalas horas repletas de sueños, sol de invierno, aterciopelado y generoso, cómplice y esquivo, envuélveme en tus ciclos y déjame sentirte, déjame oír tus pisadas y escuchar tu voz. Sol de invierno, que atenúas el dolor, que abrillantas el gris de las calles a tu paso, que trazas la longitud exacta de los días, que acicalas las fachadas, que incomodas a la ingravidez, que te afanas por volver, distribuyendo cauteloso los colores de la vida y de la muerte. Tú, que permaneces, que encomiendas a la noche el misterio del silencio, que envuelves cada día cumplidor e impredecible, que estremeces, que llevas en tus brazos la luz del firmamento. Tú, sol de invierno. Si da tiempo leo otro. Si no, sí, por supuesto. Es completamente diferente, pero describe situaciones que seguro que todos alguna vez hemos vivido. Poco a poco se fue acercando tímida y callada. Después, con amabilidad, nos arropó la luz de su encanto y juntos fuimos dibujando instantes insolentes, momentos eternos. Fuimos llevando las dudas al equilibrio de un sueño sencillo y fácil. Cautivo entre el futuro y los recuerdos, recorrí un laberinto de calles estrechas con las paredes repletas de versos ardientes, de palabras amables, de sugerencias escritas con desorden en la convergencia de sus virtudes. Mis labios fueron acariciando sin pudor el lugar donde guardábamos todos los días perdidos. En un instante resucitaron las horas muertas. El gris se tiñó de rojo y al ritmo de aquellas músicas construimos la conjunción perfecta, el desorden deseado, el desprecio al agravio, la burla a los hechizos. Luego, la fuerza del deseo despertó insaciable una y otra vez, lamiendo aquel silencio ruin y pacato, abriendo de par en par las puertas a un mar desnudo que gemía encharcando todo, devorando impudicias y lamentos caducos. Al cabo, se acercó la noche discretamente
recogió los excesos, colocó la almohada y se fue despacio, como si nada, con una sonrisa tierna y afable. Ahí, sí, sí, perfecto. Pues nada, damos por concluida la tertulia y voy a decir el tema, porque lo he estado aquí pensando, la casa de mi infancia. Estaba pensando sobre el mar, pero de pronto me ha venido a última hora, he estado todo el rato aquí dando la vuelta y seguramente que todos tenemos un montón, una casa idealizada, ¿no? De cuando éramos muy chiquititos, aquellos primeros pasos con nuestros padres, nuestros hermanos, y yo creo que se presta mucho a la poesía, a la ensoñación y a los recuerdos. Así que si os parece bien, el día que sea, no lo he mirado, será el tercer miércoles de junio, pues tenemos la tertulia La casa de mi infancia.